Bien, amada iglesia, buenos días. Que el Señor les bendiga grandemente. Esperando que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes hoy en su día para poder hacer lo que nos corresponde hacer como creyentes según su palabra y honrar al Señor porque Él es digno de todo honor, honra y gloria. Y esperando que la palabra de Dios pueda obrar en sus corazones hoy, trayendo entendimiento y edificación en sus vidas. También pues quiero saludar a aquellos que nos escuchan por estos medios, amigos, personas desconocidas, que de pronto aún no son creyentes, esperando que Dios también pueda bendecirlos y usar esta palabra que vamos a exponer para que Dios traiga por medio de su Espíritu regeneración en sus vidas, que Dios pueda triturar su corazón de roca y convertirlo en un corazón de carne sensible a la voz de Dios, y que ustedes puedan ir en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús para perdón de sus pecados. Así que buen día con todos. Vamos a estudiar nuestro tema. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y estamos mirando la autoridad del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo, de una manera no común, de una manera distinta, Él empieza a llamar con una voz de autoridad a sus discípulos, a los apóstoles primeramente, pero también cómo el Señor Jesucristo tiene autoridad para desechar a los demonios, también miramos, y tiene autoridad sobre los escribas. Dicen que se asombraban mucho, dice la Escritura, de la enseñanza del Señor Jesucristo porque les enseñaba con autoridad. Pero ahora vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo, con esa misma autoridad, tiene el poder para echar fuera las enfermedades, para quitar las enfermedades del cuerpo del hombre. Así que vamos a estar estudiando el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos del 29 al 45. No vamos a entrar mucho en detalles en cada texto, ya que la mayoría de estos textos tienen que ver con sanidades que hizo el Señor Jesucristo en muchas personas, como en el hijo de... En el siervo del centurión lo sanó, que estaba paralítico. También el Señor Jesucristo sanó a un leproso y pues también sana a la suegra de Pedro. Estas son las evidencias que de una u otra manera la Biblia nos trata de una manera con más detalles. Hay muchas otras en este espacio. Hay muchas otras personas que fueron bendecidas con el poder de Cristo sobre la enfermedad siendo sanados, pero no nos da mayor detalles. Así que nuestro tema hoy es la autoridad de Cristo sobre las enfermedades. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, pero vamos a orar después de dar lectura a nuestros textos. Así que vamos a leer Marcos capítulo 1, verso del 29 al 45. Dice lo siguiente: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole
e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Oremos. Dios, estamos delante de ti, Padre, en este momento, entendiendo que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Sabemos que del trono de la gracia es que podemos recibir tus bondades y las bendiciones. Señor, pero no nos presentamos ante ti en este momento en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia condición. Nos presentamos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, queremos rogarte, queremos suplicarte, queremos pedirte en esta mañana que abras nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda darnos la capacidad de comprender tus verdades que son tan altas, tus verdades que son tan profundas, tus verdades que son tan infinitas. Así que, Señor, entendiendo que vamos a estudiar tu preciosa, inerrante, infalible y profunda palabra, necesitamos que nos asistas. Necesito que me ayudes, mi Señor, como siervo tuyo, a poder transmitir la verdad de tu palabra, tal cual ha sido escrita. Pero también te ruego que asistas a los oyentes, mi Dios, para que ellos puedan entender y que podamos juntos ser afectados con la verdad de tu palabra. Nos abandonamos, Señor, en tus manos en este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, yo les decía que nosotros estamos mirando la autoridad de Cristo sobre las enfermedades. Es importante que nosotros hemos dividido este estudio, este tema, en tres partes. La autoridad de Cristo sobre las enfermedades está por encima de los elementos comunes o tradicionales de aquel entonces. La autoridad de Cristo sobre las enfermedades tiene que ver con su papel de ser el elegido, el enviado, el Mesías. ¿Ve? Entonces la autoridad de Cristo tiene que ver con aquello. Pero también la autoridad de Cristo tiene que ver con una dependencia absoluta que Cristo tenía para cumplir su ministerio. Estos tres puntos va a ser difícil que los podamos tratar en una sola mañana, pero pues va a ser muy importante que usted pueda buscar estas enseñanzas en la página de la Iglesia Sola Gracia y allí pueda escucharla en su totalidad. También es importante que aquellos que nos escuchan pues no emitan un juicio antes de escuchar toda la enseñanza, ya que alguien podría tener algún entendimiento bíblico, y qué bueno que sea así, que entienda algo de la Biblia, pero podría traer un juicio a la ligera al no comprender de manera clara lo que quiero decir en todo este estudio, estudiando estos tres puntos. Así que vamos a avanzar hasta donde nos permita el tiempo, tratando que nuestra gente no se nos canse o se le vuelva tedioso el tema. Así que vamos a ser sensibles a esta debilidad del cansancio físico. Muy bien, quisiera leerles entonces la introducción de lo que estoy diciendo. Este tema de la autoridad de Cristo sobre las enfermedades es de mucha importancia, ya que todo ser humano, de una o de otra manera, ha sido, es y siguen siendo afectados por enfermedades.
Muchos en este preciso momento puede ser que están aquejando una enfermedad. Este tema es de tenerlo bien en claro, ya que mientras exista la humanidad, van a existir las enfermedades. Las enfermedades no es que tienen vida en sí, no es que las enfermedades obedecían como un ser a la voz de Cristo Jesús, sino que la enfermedad es el resultado del pecado en el hombre. Así que cuando Cristo Jesús con su autoridad hablaba hacia las enfermedades, lo que estaba haciendo era hablando hacia un cuerpo, hacia un ser que son los seres humanos, y entonces con su poder, con su autoridad, Él quitaba la enfermedad del cuerpo humano. O sea, la enfermedad no hay que verla como los demonios, que son seres. La enfermedad hay que verla como el resultado de un mal en el cuerpo humano. Estos textos que nos corresponde estudiar nos manifiestan la forma extraordinaria de sanar del Señor Jesucristo. Estamos viviendo momentos duros, momentos difíciles, momentos donde mucha gente de manera masiva hemos sido afectados por la enfermedad de la pandemia. Momentos de que por la paralización que estamos viviendo, por la cuarentena, mucha gente ha partido de este mundo a causa de no poderse tratar una enfermedad que ya venían atravesando porque no hay la suficiente atención médica para ellos por este tema que estamos atravesando. Y es terrible ver el deterioro humano a causa de las enfermedades. La enfermedad y todo el deterioro de la creación de Dios es y sigue siendo afectada por el pecado. Como ya lo dijimos, el cuerpo humano se vuelve una miseria cuando llegan a enfermedades y empiezan a atraparlo. Aquel hombre o mujer bien vistos, bien puestos, bien alimentados, robustos y fuertes, activos, llega una enfermedad y en largo tiempo o en poco tiempo pueden llevarnos a la ruina más miserable en el aspecto físico. Pero no solo el cuerpo, sino el ecosistema también sufre a causa del pecado en el hombre, a causa de la mala administración que tiene el hombre como mayordomo que se le encargó de parte de Dios. También estamos padeciendo este tema del ecosistema. El reino animal también fue afectado a causa del pecado del hombre y muchas otras cosas que corresponden a la creación de Dios. Todo esto estoy diciéndoles yo, mis queridos oyentes, que fue afectado por el pecado en el hombre. Por lo menos hay dos formas de cómo llegan las enfermedades a nuestras vidas. Pero las dos formas tienen que ver con el pecado en el hombre, solo que en su operación son diferentes. Primero, de manera natural llegan las enfermedades a nuestras vidas. No hacemos nada para enfermarnos. Es más, tomamos todas las precauciones necesarias, pero igual nos llega la enfermedad. Eso es de manera natural. Pero yo les dije que toda enfermedad tiene que ver con el pecado, la afectación del pecado en nuestras vidas. Esto tiene que ver con el pecado original que nos heredó Adán, la maldición que Dios trajo sobre la creación a causa de la desobediencia. Entonces estas enfermedades es la afectación del pecado original en nuestras vidas, que de alguna manera son por la caída de Adán, pues vino la maldición. Entonces nosotros podríamos llamar enfermedades indirectas también, que nosotros no hicimos nada para ser afectados o infectados con una enfermedad de ese tipo. Eso es en primer lugar a causa del pecado original que se deterioró y vino la maldición sobre toda la creación. Pero hay otra forma, estamos mirando nuestra introducción, también hay otra forma de cómo las enfermedades llegan a nuestras vidas. Hay enfermedades que ya no tienen que ver con el pecado de Adán de manera directa, sino con nuestros propios pecados ya, lo que practicamos, nuestras concupiscencias que no
pueden someterse al principio o al mandato bíblico. Aquí ya no somos pasivos en estos pecados que estamos hablando. Ya no somos pasivos, solamente, no es que el pecado de Adán me afectó y por eso es que atravesamos este tipo de enfermedades, sino que en estas enfermedades que voy a citar ya somos activos. Cuando sabemos que no tenemos que hacer ciertas cosas que son perjudicial para la salud, pero nuestros deseos son más fuertes y terminamos trayendo enfermedades a nuestras vidas. No podemos contenernos. Entonces nos alimentamos mal, tenemos una vida sedentaria, no hacemos actividades. Eso ya tiene que ver con un descuido propio. Tiene que ver con un pecado que nosotros hemos decidido. Así que estamos viendo dos formas en nuestra introducción, dos formas al menos de cómo llega la enfermedad a nuestras vidas. Ya dijimos de manera natural y estamos viendo a causa del pecado de Adán, el deterioro de la creación a causa del pecado, pero también en segundo lugar estamos mirando a causa de nuestras concupiscencias, de nuestra falta de dominio propio y todo aquello. Pero esta también es la parte física que se deteriora o que empieza por la parte física después de ser tentados a comer de cualquier manera, a caer en una vida sedentaria y todo lo demás. Pero también hay otra forma de cómo llega la enfermedad a nuestras vidas, que también tiene que ver con nosotros, por nuestras propias decisiones. Es cuando nosotros decidimos concebir pecado y tenerlo escondido allí. Nosotros podemos ver cómo David siempre está hablando de su pecado. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Cuando el pueblo de Dios, cuando el creyente no confiesa su pecado, y aún el no creyente, Dios muchas veces de manera directa trae enfermedades a nuestras vidas, porque hemos decidido amar el pecado y no amar a Dios. Entonces muchos creyentes están enfermos todavía a causa del pecado. Y eso es terrible. Deberíamos entonces mirar, escudriñar nuestros corazones si de pronto algún tipo de enfermedad que estamos atravesando es una enfermedad natural, es una enfermedad por descuido a nuestro cuerpo o es una enfermedad por descuidos espirituales y estamos guardando el pecado en nuestra tienda como el pecado de Acán. Al no tratar de manera adecuada nuestros cuerpos, entonces se deterioran. Al no confesar nuestros pecados. Pero también dijimos que no vamos a hablar sobre las enfermedades producidas por los demonios en esos tiempos, porque de esto ya hablamos en nuestro estudio pasado. Y dijimos que esto tuvo propósitos revelatorios con respecto a Cristo y la introducción de su reino. Ahora, antes de entrar al desarrollo de nuestro tema, permítame recordarle algo más. Las sanaciones que hizo Cristo y los apóstoles no tuvieron como fin, présteme mucha atención, las sanaciones que hizo Cristo y los apóstoles no tuvieron como fin dejar un ministerio de sanación en la tierra. Su propósito fue más profundo. Tenía que ver con la enfermedad del alma, o sea, con el pecado. Vuelvo a leer esto porque es muy importante. Las sanaciones que hizo Cristo y los apóstoles no tuvieron como fin dejar un ministerio de sanación en la tierra. Su propósito fue más profundo, tenía que ver con la enfermedad del alma, o sea, con el pecado. Nosotros no vamos a dirigir nuestra enseñanza o a enfatizar nuestra enseñanza específicamente para promover un ministerio o actos de sanidades directas como estamos acostumbrados a verlo en estos últimos tiempos, de personas que le ponen la mano disque para sanarles, de personas que
que dicen que mientras usted más dinero dé, será sano y libre de las enfermedades. No es eso lo que queremos promover. Entonces, esto es muy clave que lo entendamos. La enfermedad tampoco no es el tema de las enfermedades no es una doctrina bíblica. Nosotros no vemos en la Biblia tratando este tema de una manera profunda, de una manera amplia, de una manera individual, como otras doctrinas, como la persona de Cristo, como la Trinidad de Dios. Nosotros no vemos este tema de la enfermedad como una doctrina bíblica, ya que este tema de la enfermedad encaja muy bien en la glorificación. En el tema de la glorificación es donde encaja este tema de las enfermedades, ya que en la glorificación podemos ver cómo Dios con su poder va a transformar, según el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, donde el Señor transformará nuestro espíritu y nuestro cuerpo para que estén listos para honrar al Señor en su venida, en su reino ya final, en su reino completo. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero también para darnos esperanza, estamos diciendo que lo que hizo Cristo como fin no fue dejarnos un ministerio de sanación en la tierra. Su propósito fue más profundo, tratar el tema del alma, o sea, el pecado. Pero también Cristo hizo esto de la sanación para darnos esperanza a los hombres, sabiendo que todo el que confía en Cristo, sin importar cuán deteriorado pueda encontrarse su cuerpo a causa de las enfermedades, un día Dios lo levantará de entre los muertos, y no solo aquello de que lo levantará de entre los muertos, sino que lo transformará para siempre y para que no se deteriore más. Ahora, esto es importante, que lo vamos a hablar un poco más adelante. No se olvide que Dios va a levantar el cuerpo de los impíos y de los creyentes. En el juicio final, Dios va a darle vida a los cuerpos de los creyentes y de los no creyentes. La diferencia es que los cuerpos de los creyentes no padecerán más dolor ni sufrimiento, y los cuerpos de los no creyentes estarán expuestos al dolor perpetuo, al dolor eterno, al dolor continuo. Así que esta es la diferencia entre la restauración de los cuerpos o la resurrección de los cuerpos en este tema. Estas sanaciones de las que vamos a hablar, estas sanaciones eran una evidencia de que Cristo era el Mesías, el enviado del Padre que venía con poder al mundo para deshacer las obras del diablo, quien vino a matar, robar y destruir. Y Cristo se muestra como la única esperanza, como la única solución a este problema. Ahora, es importante, mis queridos oyentes, que cuando nosotros leemos estos textos de Marcos, nos damos cuenta pues que hay mucha diferencia en estos textos. Por ejemplo, Marcos no cita la sanación del hijo del centurión, ¿ve? No cita Marcos esto lo cita Mateo capítulo 8, pero también vemos que Lucas sí lo cita, pero Lucas vuelta no cita cuando el Señor Jesucristo se fue a orar, que Marcos también lo cita y Mateo, pero Lucas no. Pero lo que sí vemos es que estos sucesos fueron seguidos, estos tres sucesos. Así que eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Estábamos diciendo entonces, en Isaías 53, del 4 al 6, estamos diciendo que el tema de la sanación de Cristo tenía que ver con su encargo de Mesías. El tema de sanación de Cristo, según Isaías 53, del 4 al 6, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Note que aquí nos dice que aquel Mesías, el que vendría a salvar,
a los pecadores, tendría una característica, y esa característica era llevar las enfermedades. Llevar las enfermedades. El verso 5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de su faz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que estamos viendo las características del Señor Jesucristo. Era importante que así se muestre, que así se evidencie, porque tenía que ver con su encargo de Mesías. Él quería manifestar que así como tenía el poder para sanar físicamente a una persona, podía sanar eternamente a esa persona al perdonar sus pecados. Dios siempre figuró la incapacidad espiritual de su pueblo con incapacidades físicas. Note que estamos diciendo que el propósito principal de Cristo Jesús al tener autoridad sobre las enfermedades del hombre no se quedaba nada más allí, sino que tenía un propósito más profundo, tenía que ver con el alma, tenía que ver con el pecado del hombre. Ahora, yo le estoy diciendo que Dios siempre figuró la incapacidad espiritual de su pueblo para con él, y su trato, su relación, lo figuró usando formas físicas. Note lo que dice Sofonías 3:19. Y aquí le llama en Sofonías 3:19, Dios le llama a su pueblo la coja, la que cojea, la que no camina bien delante de mí. En Isaías 49:21 le llama estéril, improductiva, no produce, no da fruto delante de Dios. Pero en Isaías 42:16 los llama los ciegos. Todas estas figuras que Dios usa aquí son las que se van a manifestar en el Nuevo Testamento de una manera física para mostrar algo del alma, algo profundo, algo espiritual. Pues nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento que el hombre está ciego. También nos dice que el hombre está muerto. También dice que Cristo vino y sanó a cojos que no pueden caminar, no pueden venir a mí. El apóstol Pablo lo relata en Romanos 9. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Eso se nos evidencia en Marcos capítulo 10 con el cojo, aquel cojo que gritaba y suplicaba, y tuvieron que venir la escolta del Señor Jesucristo y llevarlo a su presencia porque él no podía caminar. Entonces, todas estas figuras que se usan en el Antiguo Testamento tienen que ver realmente con una incapacidad espiritual que tiene el hombre, que no le permite venir al Señor Jesucristo. En Isaías también 1, del 5 al 6, se muestra a Israel como una persona que está totalmente enferma de gravedad. Y en Apocalipsis 3:17 se llama a la iglesia pobre, ciego y desnudo. Pero también en Apocalipsis 1:9 le llama ciegos. Así que todas estas figuras físicas que usa Dios tienen que ver verdaderamente con una incapacidad espiritual en el alma, en el corazón del hombre. Y en Romanos 2:19 también lo llama guía de ciegos. Muy bien, pero vamos a entrar ya, después de haber dejado esta introducción asentada, después de haber dicho que todos batallamos con este tema, vamos a entrar a nuestro primer punto para decir que la operación de Cristo, la autoridad de Cristo sobre la enfermedad, fue por encima de los elementos tradicionales. Miremos lo que dice Mateo 8:3, dice: Jesús extendió la mano y le tocó. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesucristo extiende la mano y lo toca y le dice: yo quiero que sea sano. Y al instante desapareció la lepra. Estamos diciendo nosotros que la autoridad de Cristo sobre las enfermedades, en primer lugar, fue por encima de los métodos tradicionales.
Pero también en Mateo 8:13 dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesucristo no vio al enfermo, no vio al criado, solo ordenó y así sucedió. En Marcos 1:31 dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Vemos claramente que aquí no se usaron métodos tradicionales. Con estos textos nos podemos dar cuenta que Cristo lo único que hizo para que estas personas sean sanadas fue ordenar. Su poder fue tan grande y muy diferente a lo tradicional de aquellos tiempos entre los hombres. Alguien podría decir, claro, en estos tiempos no había mucho avance. Así que en primer lugar nos vamos a dar cuenta cuando nosotros hablamos de que el Señor Jesucristo no usó métodos tradicionales. En primer lugar vamos a ver que no usó la medicina. En aquellos tiempos ya existían métodos de sanidades naturales. Ya existían medicinas caseras, como el aceite, por ejemplo. Según Santiago 5:14, dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que puedan poner aceite sobre él y también que puedan orar y para que puedan ser sanados. Entonces vemos que ya existían prácticas medicinales, no con los avances que tenemos ahora, pero ya habían. Así que estamos diciendo que la autoridad de Cristo para sanar fue por encima de estos métodos. Él no pidió un aceite para ponerle a estas personas a quienes Él sanó. Él no le mandó a tomar una agüita de un té de cualquier agua de monte. No lo hizo así. Aparte de eso, había mucho misticismo también con respecto a las enfermedades y algunos rituales extraños que correspondían a la cultura de aquel entonces. Entonces muchos creen que cuando alguien tenía fiebre, pues amarraban un cuchillo en un árbol y esperaban un tiempo y así de esa manera iba a sanar. Pues eso la Biblia no nos enseña, pero historiadores de aquellos tiempos comentan ese tipo de prácticas. Pero Jesucristo no se sometió a ninguna de estas prácticas. Él lo hizo de una manera directa, solo con el poder de su palabra. Pero también podemos ver cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, que se tome un poco de vino a causa de su enfermedad. Pues parece que Timoteo estaba padeciendo alguna enfermedad en el estómago. Entonces era necesario que se someta a un tratamiento medicinal, y el vino era esa medicina que según Pablo le iba a ayudar a su estómago. Pero el Señor Jesucristo no se sometió, es lo que estamos diciendo, a estos métodos. Él fue por encima de estos métodos tradicionales. Alguien podría decir que en aquel tiempo no tenían los avances médicos de hoy, y es verdad, no habían los mismos avances que hoy tenemos. Yo tampoco estoy diciendo que no hay que usar los avances en la ciencia médica, ese no es nuestro tema, estamos mirando cuál fue la autoridad de Cristo. Y solo que una cosa son los médicos tradicionales con toda debilidad de aquel tiempo y de estos tiempos, limitaciones y pecados, y otra cosa es que Cristo esté frente a la persona, el Dios Todopoderoso, haciendo milagros y obrando en la sanidad de las personas. Así que en primer lugar estamos diciendo que no usó la medicina tradicional. Pero en segundo lugar tampoco usó ni un tipo de rehabilitación. Y esto lo podemos ver de una manera clara en Marcos 1:31, cuando dice entonces, Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. También lo podemos ver un poco más adelante en Marcos mismo, cuando se le dice al que tenía lepra, le dice, vete,
tus pecados te son perdonados y preséntate ante el sacerdote y ofrece tu ofrenda. Este hombre quedó en plenas condiciones para poder presentarse ante el sacerdote y ante una sociedad. Así que no usó rehabilitación. Podemos ver claramente que no necesitó ni un tipo de rehabilitación a quienes Cristo los sanaba. No tuvieron que esperar un proceso en el tiempo donde hay que someterse a unas y otras prácticas para ser sanados. Ni tenía que visitar periódicamente a Cristo para someterse a un proceso de sanación. Esta gente no es que tenía una sección, citas para poder venir a Cristo y poco a poco la enfermedad. No fue así. Es muy clara la Escritura al decirnos que esta mujer al instante empezó a servirle. No quedó con jaqueca, no quedó con problemas, no quedó con nada de aquello. Algunos creen que esta mujer lo que tenía algo como paludismo o dengue y por eso la fiebre, porque pues Galilea estaba alrededor del mar, eran muy propensos, estaban expuestos a todo tipo de enfermedades, como de mosquitos, ser picados por mosquitos y ese tipo de cosas. Pero en tercer lugar, de que no usó métodos, la autoridad de Cristo va por encima de los métodos tradicionales. Ya dijimos que no usó la medicina de aquellos tiempos, dijimos que no usó rehabilitación, pero tampoco usó la fe de la gente. Podemos ver claramente en muchos sucesos parecidos que Cristo no se paraba a preguntarle a la gente si tenía fe o no. Cuando decimos que no necesitó fe, nos estamos refiriendo a la fe salvífica, a la que nos permite ver la gloria de Dios por medio de Cristo, ya que muchos de los que fueron sanados no le siguieron. Esto nos muestra que no fueron salvos y la fe que viene de Dios nos lleva a Cristo para ser salvos. Y estos hombres, al no seguirlos a Cristo, entonces no tenían fe. Y si no tenían fe, no fueron salvos. Y si no fueron salvos es porque no tuvieron fe. Podemos ver de manera clara en el ejemplo de los 10 leprosos, por ejemplo, donde solo uno volvió a darle gracias y el resto no vino más. Entonces nos damos cuenta que mucha gente que fue sanada con el poder de Cristo Jesús no fueron salvos. Posiblemente tenían fe estas personas, pero no era la fe que salva, era una fe humana que miraba su propia satisfacción, que se miraba a sí mismo. Pero la fe que viene de Dios es una fe que nos permite ser salvos, es una fe que busca la satisfacción de Dios por medio de la justicia de Cristo. Así que en tercer lugar estamos viendo que para que Cristo obre con autoridad sobre las enfermedades, tampoco necesitó la fe de los hombres. Él lo hacía libremente como bien le placía. Pero en último lugar, con respecto a esto de que Cristo estaba por encima de los elementos tradicionales de aquel entonces, no necesitó dinero ni un ambiente preparado de antemano. Y esto lo quiero decir entendiendo un poco lo que estamos viviendo en estos días. Ya lo voy a explicar un poco más adelante. Cristo tenía toda la oportunidad de hacerse millonario en aquel tiempo. Mucha gente le seguía y efectivamente sanaba de manera total a quien él quería. Las sanaciones que Cristo hacía no dependían de la cantidad de dinero que daba la gente. Es más, no se les pedía dinero ni se les permitía, como algunos mentirosos de hoy en día lo enseñan. Aprovechándose de la ingenuidad de muchos, terminan robándole su dinero y la poca fe que tienen es estorbada por estos ladrones. Ahora, aquí hay que precisar algo. No quiero ser injusto al calificarlos a todos los que practican esto con ese término. Pero aquellos que entienden la verdad, pero aquellos que han leído la palabra, aquellos que saben que están mal y que deliberadamente lo hacen, es porque su mente está embotada, es porque su mente está entenebrecida, es porque su Dios es el dinero y son ustedes mismos.
no aman a Dios ni a la gente, se aman a sí mismos y se enriquecen con la poca fe de la gente. Estoy hablando a aquellos que entienden esta realidad, pero hay mucha gente que lamentablemente practica esto porque así se lo enseñaron. Practican esto por ignorancia de alguna manera. Yo le ruego a usted que tal vez no ha estudiado profundamente este tema, que pueda hacer una pausa, que pueda dejar de vivir de esta manera, que pueda tratar de escapar de la ira de Dios por este pecado y entender lo que dice su palabra. Así que hay gente hoy en día que creen que tienen el poder de Cristo, que creen que tienen el poder de los apóstoles, y entonces ellos con esa misma autoridad dicen sanar a mucha gente, quitar las enfermedades, pero ellos se someten a un montón de procesos que no fue el mismo proceso que Cristo tuvo, no fue la misma forma. Ellos le dan aceitito, que le dan agua, que le dan pañuelos, lo de aquí, lo de allá. El Señor Jesucristo con su palabra sanaba a la gente. Él fue por encima de esos métodos tradicionales. No tenía que hacer secciones, no tenía que venir 1, 2 y 3 veces. Así que es terrible esto que se vive hoy en día de mucha gente que creen tener el poder de Cristo y el poder apostólico para sanar a otros. Son mentirosos, son farsantes, son enemigos de la verdad, son herejes, son falsos maestros, son emisarios del diablo y hay que huir de aquellos. Pero tampoco necesitó el Señor Jesucristo de un ambiente preparado previamente, de ninguna manera. En cuarto lugar, no se olvide, estamos mirando de nuestro primer punto, no necesitó un ambiente preparado de antemano ni dinero. En esto estoy diciendo que no necesitó un ambiente preparado previamente, no, lo hacía de manera inesperada, a donde había necesidad y él quería, sanaba. En las sinagogas, en el monte, en el mar, en las casas, en las calles, con público o a solas. Así era el Señor Jesucristo y así era como Él sanaba. No necesitó de un ambiente preparado de antemano. No necesitó de un espacio preparado con mucho público como lo vemos hoy en día en estas personas mentirosas. Con música de fondo. No lo hizo con desconocidos para los videntes, no. Él no operó en personas desconocidas. No es que traía a alguien de Jerusalén a Capernaum, no, y decía, miren, él está enfermo. No era un teatro. No era algo preparado, era algo inesperado. Así era como el Señor operaba. Así que no lo hizo con personas desconocidos para los videntes. Todas las personas a quienes Cristo sanó eran conocidas por los videntes, eran de ese barrio, eran de ese local, a tal punto que se asombraban del poder de Cristo Jesús, porque ellos entendían que verdaderamente ese hombre tenía ese problema. Con esto no quiero decir, no estoy diciendo con esto, que Dios no sana hoy en día. Claro que sí, pero de la misma manera, sin necesidad de los elementos tradicionales, cuando hablamos de la operación directa de Dios. La operación directa de Dios en sanar a las personas no tiene necesidad de los elementos tradicionales. Sin importar si es creyente o no, o lo es. Simplemente Él lo va a hacer si así le place, sin importar los medios que tenga que evadir. No hay quien le diga, ¿qué haces, Dios? ¿Por qué lo sanas a Él y por qué a Él no? Él puede sanar aún cuando los doctores han dicho que no hay solución para esa persona. Así que hay esperanza para el hombre saber que Dios sigue operando de una manera directa, sin necesidad de un pastor, sin necesidad de un sacerdote, sin necesidad de manera directa. Dios sigue operando. Aun cuando los doctores dicen ya no hay esperanza,
ya no hay solución. Él puede hacerlo. Aún también cuando los aparatos médicos digan que el diagnóstico es totalmente contrario a la verdad de ser sanado. Es imposible que se levante de la cama de un hospital o de la cama de su cuarto, donde ya ha sido desechado por los doctores. Aún en esa condición, Dios puede hacerlo si a Él le place. ¿Pero para qué? Para mostrar que solo Él es Dios y Él tiene la última palabra y es Dios sobre toda la creación. Así que Dios muchas veces se nos critica a nosotros los bautistas que no creemos en los milagros. Nosotros sí creemos en los milagros, pero de una manera directa, donde Dios opera sin la necesidad de los hombres. Simplemente, eso es un milagro, simplemente porque Él quiere, con el poder de su palabra. Él salva a las personas, eso es un milagro. Y Él lo hace de una manera inesperada. Él lo hace de una manera invisible en el alma, en el corazón de la gente. Ese ladrón que no amaba a Dios, que iba en contra de Dios, el Señor lo transformó. Ahora es un hombre de trabajo, es un hombre dedicado a servir al Señor y a la sociedad. Eso es un milagro. Así que Dios sigue haciendo milagros, pero de manera directa. Y es a este tipo de sanaciones que le seguimos llamando milagros, a este tipo de sanidad. Así que nosotros no creemos que Dios esté operando de esa manera que operó en los primeros días de la iglesia, que operó el Señor Jesucristo y los apóstoles. Creemos que esos dones fueron necesarios para poner las bases de la iglesia. En los primeros días de la manifestación de la iglesia, del reino de Cristo, como ya lo dijimos en nuestro estudio pasado, pero creemos que luego cesaron porque ya no hay necesidad a causa de la revelación total de la palabra de Dios. Ya no necesitamos más revelaciones o otra cosa que nos diga o nos confirme lo que la palabra de Dios, inerrante y segura, ya lo dice. Así que eso creemos que ya cesó, ese tipo de operación en medio de las personas. Pero tampoco estoy diciendo que Dios no opera en las sanaciones naturales de las personas. Dios sigue operando también de manera directa y de manera indirecta usando los métodos tradicionales. Solo que nuestro estudio es la autoridad de Cristo, por eso hago un énfasis allí, la autoridad de Cristo para sanar de esa manera, de manera directa. Solo con decir su palabra las cosas se hacían. Con esto no estoy diciendo que no hay que someterse a los métodos que hoy tenemos, porque Dios sigue operando de manera indirecta. Él es el que permite que sucedan todas las cosas, usando los medios tradicionales de nuestros tiempos como los conocimientos médicos y los avances en la ciencia médica, bendiciendo la medicina también para la sanación de muchas personas. Pero a este tipo de sanación ya no le llamamos milagros, porque se le agrega algún crédito a la intervención médica o a las medicinas. Pero lógicamente Dios sigue operando detrás de todo este trato de esta forma. Así que hay que darle gloria a Dios por esta pandemia que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque muchos doctores han dicho no podemos más, no sabemos qué hacer, que Dios nos ayude. Ahora, con esto no estamos diciendo que estos doctores ya se convirtieron al cristianismo. No estamos diciendo que esta gente ya dejó su pecado para vivir en santidad para la gloria de Cristo. No estamos diciendo eso. Lo que decimos es que esto nos hace ver la incapacidad del hombre y la soberanía de Dios. Cuando todo llega a un fin, cuando ya no hay solución, cuando ya no hay esperanza, hay aún la posibilidad de que Dios quiera obrar.
Hay aún la posibilidad de que Dios quiera operar. Y esto no lo digo solamente refiriéndome a la iglesia. Esto lo digo también refiriéndome a los no creyentes. Si nosotros estamos pasando por un deterioro nefasto físicamente, estamos atravesando enfermedades complicadas, la última palabra la tiene Dios. No los doctores, no los aparatos que son útiles y buenos para identificar nuestras enfermedades y ayudarnos a sanar. No ellos no son los que tienen la última palabra. Quien tiene la última palabra sobre nuestras vidas, si seguimos o no, es el Dios Todopoderoso, es el Dios soberano, el creador de todas las cosas. Pero quiero ir cerrando ya este primer punto y luego vamos a ver la autoridad de Cristo sobre la enfermedad. Se basó en su ordenación como Mesías. ¿Ve? Ese va a ser nuestro segundo punto. Pero antes de pasar al segundo, yo le estoy diciendo que es importante que vivamos estos momentos difíciles, que es importante que vivamos estos momentos de crisis, porque es allí donde mucha gente puede darse cuenta de sus limitaciones, porque es allí donde mucha gente se puede dar cuenta que el dinero ya no es suficiente para ser sanado, que la fama ya no es suficiente para ser sanado, que necesita de algo superior, de alguien superior, y ese alguien superior que puede sanarle de esa etapa crítica de salud en la cual usted está viviendo es el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, hay esperanza. Hay posibilidad de que usted sea sanado. Si usted está hoy en un momento difícil, yo quiero decirle, más allá de su fe, hay esperanza si Dios quisiera hacerlo. Si Dios quiera glorificarse haciendo un milagro en su vida, levantándole, cuando tal vez ya todos lo han desechado, posiblemente Dios pueda levantarlo según su voluntad y su poder. Lo que le estoy tratando de decir es que Él tiene el poder. Pero de la misma manera como Él tiene poder para sanar nuestras vidas físicas, si Él quiere, nuestro cuerpo físico, Él tiene el poder para sanar nuestras vidas espirituales. Vidas que no lo buscan, vidas que no lo aman, vidas que son totalmente afectadas por el pecado, porque amamos el pecado, porque transgredimos su ley, porque no amamos su ley. Pero así como Él sanó a mucha gente con esa autoridad y con ese poder, Él también tiene el poder para librarnos de la potestad de las tinieblas. Él tiene el poder para en esa ceguera espiritual llevarnos a Cristo por medio de su. Por lo tanto, así como Él tiene el poder, decíamos, para sanarnos, Él tiene el poder para llevarnos a Cristo por medio de su Santo Espíritu. Pero a diferencia de estas sanidades físicas, que Él lo hace libremente, sin importar si es creyente o no, a diferencia de la enfermedad del alma, Dios quiere que usted descanse en Cristo Jesús. Dios quiere que usted reconozca su maldad. Dios quiere que usted reconozca su pecado. Dios quiere que usted entienda que está bajo el juicio de Dios y que el juicio de Dios es perfecto y es justo y es necesario. Así que como es perfecto, es justo y es necesario, los que estén bajo el juicio de Dios a causa de su pecado no tienen excusa. Pero es en esa condición en la que se encuentra el hombre. De la misma manera como físicamente no podemos andar, no podemos ver, no podemos caminar, espiritualmente a causa del pecado nos encontramos de la misma manera. Y fue en esa condición que Dios miró nuestra miseria a la iglesia, a los hijos de Dios, y vino por la iglesia. Y caminó en los lugares difíciles para llegar, buscarnos y encontrarnos. Y sufrió el Señor Jesucristo todos los vituperios, toda la vergüenza, toda la afrenta, todo el dolor para alcanzarnos, porque Él tiene el poder y así lo hizo. Llegó a nosotros, nos alcanzó y nos santificó, nos perdonó, nos purificó, nos dio vida, nos adoptó, nos permitió mirar la belleza del Dios Padre
y del Dios Hijo y del Santo Espíritu. Y hoy estamos sanos espiritualmente, la iglesia, por la obra de Cristo Jesús a nuestras vidas. Y usted que está en incapacidad espiritual para venir a Cristo, usted que no puede hacerlo, tiene que suplicar al Rey de Gloria para que sea escuchado. Así como cuando nos duele algo en nuestro cuerpo y suplicamos por una medicina, rogamos por una atención médica, asimismo, usted debe suplicar al Dios de gloria, que es rico en misericordia y en bondad. Y si usted suplica con toda su fuerza, si usted reconoce que no puede sanarse espiritualmente en sus propias obras y en su propia condición y capacidad, clame al Dios de gloria. El Señor Jesucristo dice que el que a Él viene no le echa fuera. Según Mateo capítulo 11, el mismo Señor Jesucristo dice: venid a mí los que estáis cargados, trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Así que venga Cristo Jesús con su alma deteriorada, con su alma sucia, con su alma cansada, con su alma confundida. Venga Él, que Él tiene el poder para sanar sus pecados y darle perdón y vida eterna. Bien, antes de terminar, quiero recordarle que nuestra sección de estudio del Evangelio de Marcos con respecto a las enfermedades aún no termina, ya lo dije en la introducción. Le suplico que pueda visitar nuestra página y ahí encontrar el siguiente estudio de esta misma serie que estamos mirando. Y pues que Dios le bendiga grandemente y que el Señor haya usado esta palabra para traer salvación y aliento a nuestros corazones.